En esta unidad vamos a analizar las principales características políticas, económicas, sociales y culturales de los reinos cristianos y su evolución en la Edad Media, centrándonos en el ámbito peninsular. En esta unidad vamos a analizar los siguientes puntos. En primer lugar, los reinos cristianos, que entendemos por reinos cristianos y su evolución entre el 722 después de Cristo y el 1035. Cómo se organizan estos reinos cristianos lo veremos en el punto 2 y en esta misma época. A partir del 1035 hay una consolidación y avance de los reinos cristianos en la plena Edad Media, que avanzarán en territorio por la península ibérica. Analizaremos también en el punto 4 el gobierno y las instituciones y administración de los reinos cristianos en esta época. Dejaremos para el punto 5 la Baja Edad Media y la evolución que siguen los distintos reinos peninsulares. En los puntos siguientes analizaremos aspectos sociales y económicos y artísticos. En el punto 6 hablaremos del concepto de repoblación, qué tipos se dieron y qué influencia tuvo, las actividades económicas de los reinos cristianos en el punto 7, la sociedad de los reinos cristianos en el punto 8 y por último terminaremos analizando las principales manifestaciones artísticas de los reinos cristianos en la Edad Media. Comenzamos. Vamos a hablar primero del origen de los reinos cantábricos, por un lado, y por otro, los primeros condados y reinos pirenaicos por la zona oriental. Ahí veis un eje cronológico con las principales fechas de esta época, de la formación de los reinos cristianos entre los siglos VIII y IX. El origen de los reinos cantábricos. Empezamos con el reino de Asturias, que posteriormente se convertirá en el reino astur-leonés o reino de León, y veremos un mapa. Fundamentalmente al final analizaremos la trascendencia que va a tener la independencia del condado de Castilla y su posterior conversión en reino, que será trascendental para la época conocida como Reconquista. El reino de Asturias, podemos decir que algunos nobles visigodos huidos después de la derrota de Guadalete de los visigodos del rey Don Rodrigo, se refugiaron en la zona montañosa de la cordillera cantábrica. Uno de ellos, Pelayo, obtuvo en el año 722 una primera victoria contra los musulmanes junto a la cueva de Covadonga. Una victoria que los cristianos la pintan como algo mítico, donde pierden la vida más de 250.000 musulmanes, mientras que los musulmanes hablan de una pequeña batalla donde no les interesa derrotar a unos pocos de supervivientes visigodos. Este hecho ha sido considerado como el inicio del concepto del proceso llamado de Reconquista. Los sucesores de Pelayo, sobre todo Alfonso I y Alfonso II, entre los siglos VIII y IX, crearon un reino alrededor de Oviedo, su capital, que manifestó su independencia del Emirato de Al-Ándalus. En la segunda mitad del siglo IX asistimos a la creación del Reino de León. Los reyes de Asturias aprovecharon la debilidad de los emires cordobeses, enfrascados en su batalla entre árabes y bereberes, y ocuparon los territorios que se extienden hasta el río Duero. Con esta ocupación, el reino asturiano había incrementado sus posesiones y muchos campesinos se asentaron en esta tierra. Para controlar mejor el territorio y proteger a los campesinos, se trasladó la capital a León, con lo cual pasó a denominarse el Reino de León. Hoy día se admite el concepto de reino astur-leonés. En el mapa vemos las distintas expansiones, como primero se traslada a la capital a Oviedo y posteriormente, con distintas expediciones y expansiones, se traslada a la frontera natural del río Duero. Al-Ándalus, en estos momentos enfrascado en luchas interiores, no hará mucho caso a esta expansión. En el siglo X, Castilla pasó a ser gobernada por condes que dependía del rey de León. Años más tarde, Castilla quedó incorporada al reino de Pamplona, pero el testamento del rey Sancho III de Pamplona dividió el reino entre sus hijos. En el 1035, uno de los hijos de Sancho III, Fernando I, se autoproclamó rey de Castilla, naciendo así el reino que iniciaría mayor expansión hacia el sur, conquistando mayores territorios a los musulmanes.
A continuación vamos a analizar las principales características de los primeros condados y reinos pirenaicos. Nos vamos a centrar en la parte noreste de la península ibérica. Analizaremos lo que es la creación de la marca hispánica, veremos en un mapa los primeros núcleos cristianos en los Pirineos y los distintos reinos condados que surgieron a partir de esa marca hispánica, el reino de Pamplona, el reino de Aragón y los condados catalanes. La creación de la marca hispánica en el siglo VIII, Carlomagno, rey de los francos, realizó varias expediciones en territorio hispánico contra los musulmanes, tras haberlo frenado su abuelo Carlos Martel en el 732. Los francos sintieron la necesidad de proteger la frontera sur de su reino frente al expansionismo musulmán y crearon una franja protectora fortificada a lo largo de los Pirineos. Siguiendo la tradición de dividir su territorio en condados y marcas, se creó la marca hispánica. Esta franja protectora se denominaba, por tanto, marca hispánica, y la dividieron en condados, gobernados por marqueses y condes, que dependían del monarca carolingio. A la muerte de Carlomagno, los territorios de la marca hispánica se fueron desvinculando poco a poco del reino franco. Ahí vemos en la imagen, en el mapa, los distintos condados, marcas que surgen de la marca hispánica. El de Cerdaña, Rosellón, Peralada, la Pamplona, Jaca, Sobrarbe, Ribagorza, etc. Aquí en este mapa se ve más claro lo que serían los condados catalanes, los condados de Sobrarbe, Ribagorza y Aragón, que será el futuro reino de Aragón, y el condado de Navarra, que será el futuro reino de Pamplona. El reino de Pamplona. A principios del siglo IX, el conde Íñigo Arista de Pamplona logró expulsar a los gobernadores francos de su territorio e independizarse. Los jefes de este estado independiente se titularon reyes y constituyeron en el año 830 el núcleo originario del reino de Pamplona, que sería el posterior reino de Navarra. El concepto de Navarra viene del concepto del que trabaja la tierra campesino que era navarri. A partir del siglo X, el rey Sancho Garcés I consiguió victoria contra los musulmanes y extendió así su reino por las actuales provincias de Álava y La Rioja. En la imagen aparece Sancho Garcés III, con el cual el reino de Pamplona adquiere su mayor extensión. El rey Sancho III extendió el reino conquistando los condados aragoneses, Castilla y parte del reino de León, pero tras su muerte y siguiendo la tradición medieval, la mayor parte de estas conquistas se perdieron. Es decir, Castilla y León se la cederá a Fernando I, Navarra a García Sánchez III, Aragón a Ramiro I y Sobrarbe y Ribagorza a Gonzalo. A pesar de haber sido la primera unificación de estos reinos condados cristianos, tras la muerte de Sancho III el Mayor, se disgregaría. Solo duraría 35 años. El siguiente territorio de la marca hispánica del que vamos a hablar es el Condado de Aragón, que posteriormente se convertiría en reino. En el siglo IX, los condados aragoneses de la marca hispánica también consiguieron independizarse de la tutela de los reyes francos. Se trataba de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. En el siglo X, el condado de Aragón se unió temporalmente al reino de Pamplona, bajo el reinado de Sancho III el Mayor. Pero con la división del reino pamplonés, a la muerte de Sancho el Mayor, uno de sus hijos, Ramiro, unió los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y se convirtió en el primer rey de Aragón, Ramiro II el Monje. Por último, analizaremos los condados catalanes. El dominio de los reyes francos sobre una parte del actual territorio catalán fue más duradero que el que crecieron sobre Pamplona y Aragón, es decir, tardaron más en desvincularse de la marca hispánica. En el siglo IX, el condado catalán más extenso era el de Barcelona. El paso definitivo para la independencia se dio en época de Borrell II, cuando este conde, siguiendo la normativa y las tradiciones medievales, se negó a renovar el juramento al rey franco y por lo tanto convirtió sus dominios en hereditarios e independientes en el año 987.
Por último, en este vídeo analizaremos la organización de los reinos cristianos en este primer periodo del 722 al 1035. Entre los siglos VIII y XI, el territorio conquistado a la población musulmana fue muy escaso, es decir, se limitó solo a la parte norte de la península ibérica. El gobierno de estos núcleos cristianos quedó en manos de reyes y en la zona catalana, como hemos visto, en condes. Las principales características del gobierno es que pasó de jefes tribales a reyes hereditarios, se dio la repoblación en las zonas más cercanas, hasta fronteras naturales como los ríos, el río Duero, el Ebro. La administración estaba organizada en torno a los castillos, la base de la economía seguía siendo y seguirá siendo agrícola, la artesanía y comercio era muy escaso, a diferencia de lo que estaba sucediendo en Al-Ándalus, y la organización social se caracterizaba, a diferencia del resto de Europa, por numerosos campesinos libres, que trataban los asuntos importantes en consejos abiertos. Los nobles, por su parte, se encargaban de administrar y defendían el territorio. Los abades eran los encargados de controlar los grandes monasterios. Las órdenes religiosas, por tanto, eran también muy importantes para la administración y organización de los reinos cristianos. El aspecto fundamental de la expansión de los reinos cristianos hacia el sur va a ser la repoblación. Es conveniente aclarar el concepto de repoblación, que consistía en instalar nueva población y poner en cultivo las tierras que se iban conquistando o se iban arrebatando al Islam. El sistema más utilizado fue la presura, que consistía en la ocupación libre de la tierra por los campesinos, los monasterios y los nobles, que no había una organización determinada por parte de los reyes. En cuanto a la economía fue básicamente agraria, ya que la artesanía y el comercio, como hemos visto, eran muy escasos y se concentraron en las poquísimas ciudades existentes, que eran sobre todo centros religiosos y tenían un tamaño muy reducido en comparación con las grandes ciudades musulmanas, por ejemplo Zaragoza, Toledo, Sevilla, Badajoz, etc. En las zonas repobladas, la sociedad contó con un campesinado libre, a diferencia del resto de Europa, donde predominaban los siervos y propietarios de esa tierra que trabajaban. Se agrupaban en aldeas y se reunían en consejos donde trataban los asuntos más importantes. Junto a él existía un grupo poderoso, altos cargos de la iglesia y nobles, que se encargaban de administrar y defender el territorio.